Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a darle paso a la predicación. Estamos en el libro de Efesios. Vamos para allá. El libro de Efesios, estamos en el capítulo 1 y estamos en el versículo, vamos a ver del versículo 11 al versículo 14 el día de hoy. Pablo hasta ahorita, antes de hacer una oración, Pablo hasta ahorita no ha dado consejos prácticos. Es decir, estamos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Estos tres capítulos se centran primero que nada en la posición del creyente en Cristo. Capítulo 4, 5 y 6 nos va a dar las aplicaciones prácticas. Sin embargo, aunque nosotros estamos viendo esto en un sentido espiritual, cuál es la posición del creyente en Cristo, hacemos ciertas aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente predicamos doctrina, nuestra cabeza sabe qué va a pasar. Y nuestro cuerpo sabe qué va a hacer. Vamos a tener una cabezota doctrinal, pero un cuerpecito. Por eso es que nosotros tenemos que aprender cómo la doctrina que estamos viendo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 se aplicará a nuestra vida. Entonces ahorita estamos en el capítulo 1, versículo 11 al 14. Lo que va a hacer Pablo acá es que Pablo va a hacer que la iglesia de Éfeso levante su mirada a la eternidad, levante su mirada al cielo. Vamos a leer el versículo 11 al versículo 14, hacemos una oración y comenzamos al desarrollo de la enseñanza. Dice de esta manera: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros a manera de reverencia. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, por la convocatoria que has hecho a estas almas. Nos llamaste con un propósito y es escuchar tu palabra para que tú seas exaltado, glorificado. Señor, también para que tú traigas salvación, Padre, porque es uno de los medios cual tú te glorificas, trayendo salvación y redención a la humanidad. Te pedimos, Padre, que tu palabra en esta tarde ya haga eco a nuestras almas, que no se quede solamente en lo intelectual, sino que baje a nuestro corazón. Si hay alguien aquí, Señor, sin salvación, te pedimos, Padre, que este día sea el día en que tú le justifiques, le perdonas, lo redimas, y sobre todo, Padre, que tú te exaltes una vez más en la salvación de esta persona. Señor, úsame. Escóndeme detrás de la cruz, Padre, para que solamente Cristo pueda ser visto y que tu pueblo sea edificado. En el nombre bello de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. En el 2010, en Chile, sucedió un evento. Cerca de 33 mineros se colapsó una mina y quedaron, es una historia verídica, se colapsó una mina y quedaron atrapados 33 mineros. 17 días no se sabía nada de ellos, hasta que por fin, en algún momento, lograron hacer un orificio, y este conducto se utilizó para mandar una cápsula a donde estaban esos mineros atrapados, y se les mandó y mandaron de hecho estuvieron usando este conducto para mandar provisiones, agua. No sabía nada de ellos, mandan la cápsula. Esta cápsula regresa, en el momento que regresa trae una nota, y la nota decía: estamos bien todos. Así decía. Entonces, eso no fue lo más impactante, sino que desde ese momento el rescate para estos mineros ya no era incierto. Es decir, que los mineros no podían hacer nada por ellos mismos. Alguien tenía que diseñar su rescate o planear ese rescate. 2, coordinar toda la operación para que puedan ser rescatados. Y 3, poderlos sacar, no por sus propias fuerzas, porque ellos no podían. Ellos tenían que ser rescatados, estaban inhabilitados. Y de esa manera es como pasa con la salvación del hombre.
hay un plan que está diseñado para que el hombre sea salvo. Es decir, que la salvación no comienza con nosotros. Hay un plan que ya se creó desde antes que el tiempo fuera, desde antes que Dios le diera cuerda al reloj cronológico, ya se había diseñado un plan para la salvación. Este plan es eterno, que no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras capacidades, no depende de tus habilidades, no depende de nada de nosotros, sino de su propósito. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y esto es lo que Pablo nos va a enseñar en este pasaje que nosotros vamos a ver. La iglesia de Éfeso, como ustedes ya lo escucharon anteriormente en otras clases, está compuesta por judíos y por gentiles. Y esto lo vamos a ver ahorita en el pasaje que vamos a desarrollar. Ellos vivían en una ciudad idólatra. Esto era que ellos adoraban a esta diosa Artemisa. Para los romanos era Diana. De hecho, el libro de los Hechos, en el capítulo 19, narra, ¿verdad?, cómo ellos formaban o hacían estos templecitos de plata y los vendían, ¿no? Y no solo, fíjense, había idolatría, había magia. ¿Se acuerda que en el mismo capítulo 19 dice que los que creyeron tomaron sus libros y ¿qué hicieron? Los quemaron, esos libros, ¿no? Y había esta influencia de la magia y también había fatalismo. Escuchen todo lo que les estoy diciendo. ¿Por qué se lo digo? Porque ese es el pensamiento y la cultura donde vamos a ir ahorita, porque tenemos que ir a ellos. ¿Por qué esta carta fue escrita? ¿Por qué Pablo les escribió? Todo lo que Pablo escribió tiene sentido. Ellos vivían en una ciudad idólatra que estaba infectada de idolatría, de magia y aparte de fatalismo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos decían, es que si yo no hago este ritual espiritual, algo me va a pasar. Seguro algo me pasa. Y ellos creían que la vida de ellos estaba controlada por espíritus. Entonces, los habitantes de la ciudad de Éfeso estaba esclavizada al temor del destino, a ver qué va a pasar, de fuerzas invisibles, de incertidumbre. ¿Y qué hace Pablo en esta carta? Bueno, Pablo lo que les va a decir es que en este capítulo específicamente, en esto que vamos a ver, es que les va a decir que ellos no están a merced del destino. Que Dios, este sería en resumen lo que vamos a ver, que Dios asegura completamente la salvación de su pueblo, desde la eternidad hasta la gloria futura, por medio de Cristo, y que además los va a sellar con el Espíritu Santo y todo con un propósito: la alabanza de su nombre, su gloria. Este pasaje nos va a ayudar a responder una pregunta, y es esta: ¿cómo sabemos que nuestra salvación es real, segura y con propósito? ¿Cómo sabemos que la salvación del creyente es real, segura y con propósito? Bueno, para esto vamos a responder con lo que Pablo nos enseña, 4 movimientos, por así decirlo. Es una estructura que el texto nos obliga forzosamente a hacerla. Vamos a ver primero el decreto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es el plan, es la forma que Dios ordenó para salvarnos. Segundo, vamos a ver el propósito de la salvación, el decreto de la salvación, el propósito. ¿Cuál es el fin de la salvación? La gloria de Dios. Tercero, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para la salvación? Esto es el evangelio y la fe. Y cuarto, ¿cuál es la garantía de esa salvación? Que es asegurada por el Espíritu Santo. Entonces, vamos ahora sí a Efesios 1:11, por favor. Les voy a dar lectura, ustedes me van siguiendo, y dice de esta manera: 1:11. En Él, preste atención en esta frase, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta frase, en Él, lo que él está diciendo es que todo, escuchen, todo en la vida de un creyente es en Él, es en Cristo. Es decir, si usted tiene una herencia eterna, si yo tengo un sello del Espíritu Santo, alguna bendición es en Cristo. Y de hecho esta palabra, tan solo en el capítulo 10, en Él, se utiliza más de 10 veces. Tan solo en el capítulo 10, imagínense la importancia que Pablo le está dando a la posición. Esto habla de una posición en Cristo, de una unión en Cristo. En todo el libro de Efesios, en Él, se repite más de 30 veces. Ya sea en Él, en Cristo, en el Señor, en quién, pero se repite más de 30 veces. Porque es importante que ellos entendieran que todo lo que ellos eran, era en Cristo. Y luego dice, tuvimos herencia. Esta palabra tiene doble matiz. Se puede traducir como que recibimos una herencia, o escuchen,
o que nosotros somos la herencia. Voy a repetir, tuvimos herencia, tiene doble matiz y significa o yo recibo una herencia o soy hecho herencia. En el mundo grecorromano y judío, esto de herencia, ellos entendían este concepto porque no se ganaba. Una herencia no se ganaba, no dependía del esfuerzo de los hijos y tampoco dependía de sus logros. El puro hecho de pertenecer a una familia, ellos ya eran herederos de lo que esta familia tuviera. No es como ahorita. Normalmente, si usted se fija, tenemos la tendencia, tristemente, ¿verdad?, de que cuando tenemos hijos, o sea, que se porte mejor. O al que le eche más ganas es al que le voy a dejar la casa, ¿no? Pero eso se la pasa de callejero. Ese a lo mejor le dejo pues una que otra deuda de Coppel. Pero en el mundo grecorromano y judío, yo te decía, no importaba. El puro hecho de pertenecer a la familia ya los hacía herederos. Entonces, cuando Pablo les está diciendo a ellos, tuvimos herencia, él está destruyendo la mentalidad humana. No es por esfuerzo, no es por capacidades, no es por cuán bien hagas, es simplemente por pertenecer. Entonces, Pablo les está enseñando acá que no se trata de si trabajas más, si te esfuerzas, si estudias, sino por ser hijo del Padre, ya eres un heredero. Y luego, la pregunta que podríamos hacer aquí es, ¿qué heredamos al estar en Cristo? ¿Qué cosa heredamos? Dígame una cosa que heredamos al estar en Cristo. Una. La salvación. La salvación. Otra. Eternidad, la gloria futura. Otra, una de las más importantes. Paz. Hay otra. Misericordia. Ahí les da. Comunión con el Padre. ¿Saben qué heredamos? Relación íntima con el Padre. Hijos de Dios. Eso es algo maravilloso. Cuando nosotros estamos en Cristo, heredamos a Dios mismo. Él se vuelve ahora, lo obtenemos, es nuestro ahora. ¿Y nosotros de quién? De Él. ¿Sí se fija la importancia? Entonces sí, heredamos el reino de Dios, heredamos la eternidad, la gloria futura, etc. Pero nada de esto se puede heredar si no estás en Cristo. Si no has venido verdaderamente a la fe. Entonces, no solo recibimos algo, nosotros mismos somos herencias. ¿Te acuerdas que te acabo de decir que esta palabra de tuvimos herencia se puede traducir como recibir o ser herencia? Escucha, voy a leerlo. Reyes, primero de Reyes. Va a haber algunos versículos que yo sí que vayas, otros yo los leo por cuestiones de tiempo. Este lo leo yo. Primero de Reyes 8:50-51. Perdona a tu pueblo, este lo estoy leyendo con la Biblia de las Américas. Perdona a tu pueblo todas las malas acciones que realizan. Y haz que sus captores tengan misericordia de ellos. Escucha esto. Porque son tu pueblo, la herencia especial que sacaste del horno de Egipto. ¿Qué son? ¿Herencia qué? Especial. ¿Viste lo que somos en Cristo? Somos su herencia especial porque Él te saca de Egipto. Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Imagínate esto, iglesia. Amados hermanos, que Dios haya puesto la mirada en ti para decirte, vas a ser mío, vas a ser mi herencia para toda la eternidad. Entonces, ¿esto qué significa, hermano? Significa que, escucha, ya no te perteneces, ya no me pertenezco, ya no. En este caso, si nosotros vemos a los efesios, ellos ya no le pertenecían a la diosa Diana, tampoco al sistema y a las creencias religiosas que ellos tenían del mundo. Ellos le pertenecían a Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros ya no le pertenecemos. Una vez que somos herederos, ya no le pertenecemos al mundo, no le pertenecemos a Satanás, no le pertenecemos a esta cultura. ¿Le pertenecemos a quién? A Dios. Somos de Él. Es más, te lo dije ahorita, ya no te perteneces a ti. Yo ya no me pertenezco a mí, ya soy de Él. Y luego dice, habiendo sido predestinados. ¿Qué significa esto? Esto lo podría resumir en una sola frase y sería esto. Dios ya había determinado salvarte antes de que existieras. Esa es la predestinación. Que Dios determinó antes de crear el mundo, salvarte. En resumidas palabras, eso es lo que significa predestinación. Entonces, la salvación del hombre, escucha, no es accidental, tampoco es casual, y mucho menos surgió en el tiempo. ¿Y cómo es que llegaste a Cristo, hermano o hermana? Pues fíjate que casualmente, ¿verdad? Un día llegué a Pacto de Gracia
Y estaba un hermano ahí predicando y ahí fui salvo. Las casualidades del destino, ¿no? No. Desde antes de que el mundo fuera creado, Dios ya había determinado, ¿qué? Salvarte. Su providencia lo que empezó a hacer es ordenar las piezas. A ver, Jorge, tú vas a estar aquí a tal hora, esta persona va a estar aquí a tal hora, y va a suceder esto y aquí los voy a cruzar. Y ese día tú le vas a predicar el evangelio y yo te voy a salvar porque ese es mi plan eterno. Yo ya lo había diseñado, pero se está ejecutando en el tiempo. Eso es lo que está enseñándonos. Y luego dice conforme al propósito, ¿ya ves? Conforme al propósito quiere decir que hay un plan intencional, es intencional. Del que hace, escucha, bueno, léelo ahí, ¿del que hace qué cosa? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas. Yo tengo una pregunta, y seamos honestos. ¿Hay algo que se escape de todas las cosas de Dios? No. ¿Todas las cosas son qué? Todas las cosas. ¿Verdad? Es bien sencillo, ¿no? La ecuación es sencilla, no necesitamos déjame ir al hebreo, al griego aquí para ver qué quiere decir todas las cosas. ¿Todas las cosas son? Todas las cosas. No hay obras que valgan aquí en la salvación. No hay méritos. Es más, ni siquiera permisión humana. Mañana voy a hacer esto y luego voy a hacer aquello y así. Eso no vale en la salvación. Dios es el que mueve las piezas del tablero del ajedrez para que todo llegue en su tiempo y en su forma. ¿Por qué? Porque dice conforme al propósito, conforme a su plan intencional. Y luego dice así, ya lo leyó ahorita la hermana, según el designio de su voluntad. Es decir, porque soy guapo, que no habemos guapos, ¿verdad? Pero porque soy muy inteligente. Es que el Señor se rayó conmigo, el Señor, como dicen vulgarmente, ¿no? ¿Será por eso? Soy muy inteligente, porque soy muy capaz. Es que ya sé por qué me salvo, porque tengo unas de dones y una de capacidades que seguro voy a ser útil en su reino. Dice conforme al designio de su voluntad, es decir, su libre decisión. Nada lo obligó a él para salvarte y para salvarme. Nada lo obligó. Es decir que este mundo, iglesia, este mundo está gobernado por su soberanía. Es lo que nos está enseñando Pablo acá. Entonces, y cuando dice todas las cosas implica, escucha, familia, trabajo, escuela, matrimonio, todo está bajo su control. No hay nada que se escape de eso. Tampoco existe tal cosa como, es que a mí me va bien mal en la vida porque yo nací con una mala estrella. Acompáñenme ahí, Génesis 50:20. Yo te decía, no existe tal cosa como, ¿sabes qué? Es que a mí me ha estado yendo bien mal y la verdad es que yo, pues no sé si la suerte no está de mi lado. Génesis 50:20, escuchen lo que dice José. ¿Quién fue José? ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron, ¿verdad? ¿Quién? Y qué crueles, ¿verdad? Sus hermanos, fíjense, yo por eso dije, todas las cosas implica familia. Los hermanos, la familia de José lo vendieron, pero no se escapó de sus planes de Dios. Vamos a leer 50:20. Leemos todos. Mas vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ya vieron eso? Para mantener, fíjense, ustedes pensaron mal de mí, me vendieron, pero ¿qué creen? Dios lo encaminó todo para bien. Aún las malas cosas, y lo voy a poner entre comillas, las malas cosas que te estén sucediendo hoy o me estén sucediendo a mí hoy, ya fueron decretadas por Dios. No se está escapando de él, no se le está escapando aún lo que le pasó a José. Es decir, yo lo resumiría de esta forma: Dios nos elige en Cristo para tener parte en su herencia y para hacer su herencia tal como Él ya lo había planeado. Su providencia hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Eso es todo. Dios no está improvisando, iglesia. Él no está improvisando a la historia. Déjame ver cómo va marchando el rumbo de la historia en Guanajuato, más o menos, para yo empezar a ejecutar mi plan. No. Es como un arquitecto. Te pongo una ilustración rápida. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que un arquitecto, mientras va construyendo, va improvisando? ¿Qué hace un arquitecto antes de construir? Dice el plano. Exacto. Plan. No. Ellos ya tienen un plan de su construcción.
Lo mismo hace Dios. Antes de salvar, ya tiene ¿qué? El diseño. Un diseño. Muy bien, un diseño. Y de hecho se me pasó, gracias hermana, que te está diciendo, porque el título del sermón es una salvación diseñada, lograda y asegurada por Dios. Qué bueno que lo mencionaste. Ya tengo ese conflicto, luego se me pasan los títulos de sermones. Bueno, entonces yo te decía, un arquitecto no está improvisando. A ver, échate aquí pon la barda y ahí echas los cimientos y levantas la barda y no sabes qué hay, no, vamos a ver si queda de este lado. No hace eso. Un arquitecto inteligente crea el plano y después construye, ¿verdad? Yo tengo una noticia. Esta iglesia, Pacto de Gracia, no fue un accidente histórico. Lo voy a repetir. Esta congregación que hoy está aquí no fue un accidente histórico. Es un pueblo que no solamente es redimido, sino que fue planeado ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que Cristo, antes de que Dios le diera cuerdas. Híjole, ¿no crees que Dios dijo, ay, ya pasó, esto era como de agua, a ver, ¿dónde congrego a Jorge? ¿Dónde creo? No, eso no sucede. A Dios no lo agarramos por, ¿cómo se llama? Despistado. Él no está despistado. Él está gobernando. Él no va reaccionando de acuerdo al tiempo o a las circunstancias. Él está gobernando el tiempo y Él está gobernando las circunstancias. Es lo que Pablo quiere meter en la mente de ellos, porque recuerden, la cultura de los efesios estaba todavía atestada de que ellos creían que podía haber cosas que podían influenciar en ellos. Venían sacados de un contexto de magia, un contexto de idolatría, un contexto donde ellos creían que el destino era al azar. Entonces, por eso les dije, en Cristo. Él es, iglesia, Él es el lugar donde se cumple el plan de Dios y Él es el medio por el cual nosotros recibimos la herencia. Mira, tú podrás predicar predestinación y yo también, pero sin Cristo la predestinación no salva. Sin Cristo la predestinación no salva. La predestinación en Cristo se hace realidad, en Jesús. Vamos a ver el versículo 12 ahora. Ya vimos ahorita este punto de cómo está diseñada. Ahora vamos a ver el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que tienen un fin. La salvación tiene un fin. ¿Cuál es el fin? La gloria de Dios. El verso 12 dice así. A fin de que, ¿qué dice ahí? Seamos para alabanza de su gloria. Seamos para alabanza de su gloria. Y luego dice, nosotros los que primeramente esperábamos, ¿qué? En Cristo. ¿Ya vieron otra vez? En Cristo. Y esto que está diciendo responde ¿para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuiste salvo tú? Si tú dices, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, esto te responde y me responde a mí, ¿para qué fuimos salvados? Lo anterior que ya vimos, la predestinación, la herencia, tienen un fin. Por eso dice, a fin de que. A fin de que, es decir, tu propósito final, mi propósito final, seamos para la alabanza de su gloria. Esa es la meta suprema. Ser. Escucha, ¿verdad que ahí no dice a fin de que hagamos alabanza? ¿Dice eso? A fin de que hagamos, cantemos himnos, a fin de que me congregue. Seamos. Habla de ser. Es decir, no dice canten, no dice adoren. Que seamos, que existamos, es lo que te está diciendo. Que existamos. ¿Cómo debemos existir? Como una alabanza de su gloria. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Bueno, te voy a decir una cosa. En el mundo greco-romano, la alabanza se utilizaba normalmente para honrar públicamente a alguien que era digno. Otra vez, la alabanza se usaba para honrar públicamente a alguien que era digno. La alabanza aquí no habla de música, lo que entonábamos, porque ese es el concepto que tenemos a veces. Alabanza, toca la alabanza, la música ahorita. Escucha, la alabanza aquí que Pablo está utilizando está hablando de una declaración de la existencia de Dios en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida. Eso es lo que está diciendo acá. Te voy a dar una ilustración como una moneda en el Imperio Romano. Las monedas llevaban una imagen. ¿De quién era esa imagen? César. Del César, ¿verdad? Y aunque esa moneda no hablaba por sí sola, te daba un mensaje. Donde quiera que esa moneda circulaba en todo ese mundo, estaba diciendo quién gobernaba ese lugar. Bueno, tú y yo somos como esa moneda. Cuando tú y cuando yo circulamos en este mundo, nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar,
dice quién gobierna. Y aquí la pregunta sería esta: si nosotros hacemos un autoexamen, podríamos decir que si alguien de mi vida, podría decir, su vida definitivamente muestra que lo gobierna Dios, o lo gobierna la cultura, lo gobierna el yo, lo gobierna este mundo, lo gobierna el pecado. Entonces, Pablo está enseñándole a los efesios aquí que la vida entera del creyente es adoración. Por eso Dios busca ¿qué? Adoradores. Él no busca que le adoren nada más, Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque nosotros existimos para la alabanza de su gloria. Es decir, donde quiera que tú circules como esa moneda, ¿dónde circulamos? Una, en la casa. ¿Dónde más? En el trabajo. ¿Dónde más? En la calle. En la calle, en la escuela, ¿dónde más? Redes sociales. ¿Qué tal? Algunos sí tienen redes sociales. La mayoría, yo creo que tenemos acá redes sociales, ¿no? Si alguien pudiera echarse un clavado a mi Facebook, podrían decir, la vida de ese hombre la gobierna Dios. O hablaba con el hermano ahorita, Roberto. Primero yo, luego yo, y después yo. Si queda poquito tiempo, pues yo también. Entonces, donde quiera que nosotros circulemos, ¿qué imagen estamos mostrando nosotros? ¿Nuestras palabras reflejan su carácter? ¿La forma que yo me expreso con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, con mis compañeros de escuela? ¿Reflejan realmente que yo conozco a Dios? Mis decisiones, cuando yo tomo una decisión, ¿reflejan su voluntad? O por ejemplo, mi vida. ¿Qué quiere decir mi vida? Mi vida toda, mi carácter completo, ¿reflejan su gloria? ¿Reflejan sus atributos? ¿Reflejan sus perfecciones? Es lo que Pablo les está diciendo. Luego les dice así: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, es decir, los judíos creyentes. Por eso dice los que primeramente esperábamos, porque ellos ya esperaban esa promesa. Él habla aquí de una fe viva, una confianza activa que ellos tenían. Entonces, Pablo les deja claro que el propósito de Dios era que ellos, los judíos, que estaban esperando a Cristo, dieran gloria y alabanza a Dios por el poder de su salvación a través de sus vidas. Pero aunque esto habla de nosotros los que primeramente esperábamos, aplica para todo creyente hoy en día. Una ilustración. Un espejo. Ahí está bueno. Un espejo. ¿Lo ponemos nosotros para admirarlo o para que nos refleje algo? Para que nos refleje. Tú no pones un espejo, ni yo tampoco, para admirar el espejo, sí. Ay, qué bonito espejo compré. No, tú te acercas al espejo para reflejar lo que está en el espejo, ¿sí o no? Bueno, lo mismo nosotros. Nosotros fuimos salvados para reflejar a aquel que nos salvó. Para que el mundo sepa quién está gobernando. ¿Para qué? Para que Él sea admirado. Ya no nosotros. Joven, yo tengo una pregunta. ¿Tú vienes a la iglesia porque te traen? ¿Porque te obligan? ¿O porque tú dices, yo quiero conocer a ese Dios? Yo quiero llegar a un punto donde yo diga, yo quiero reflejar tu gloria, Señor. El matrimonio. En el matrimonio, por ejemplo, nosotros tristemente, y lo digo tristemente porque yo creo que no hay matrimonio que tenga problemas, ¿verdad? Pues ustedes no tienen problemas. ¿Ah, que sí, todos? Pero les hago una pregunta. En medio de los conflictos, ¿nuestro matrimonio refleja a Cristo? ¿Refleja su gloria? Amor, paciencia, gracia, humildad, mansedumbre. No, hermano, yo reflejo pura ira. Y no es de la santa. Santidad, ¿no? Vamos ahora al medio, versículo 13. Vamos a leer el 13, parte A nada más. El medio, ¿cuál es el medio para esa salvación? Bueno, nos llega por medio del Evangelio y la fe. Escuchen, 13a. En Él, ¿ya vieron otra vez? En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Es decir, hasta ahí. Es decir, Pablo les está diciendo, también vosotros, pero dice, primero nosotros los que esperábamos
también vosotros, ustedes, los que no son judíos de nacimiento, todos los que estamos aquí, los que estaban en ese contexto, los gentiles. Entonces, ¿cuál es la forma que un creyente llega a la salvación? Siendo expuesto por el Evangelio. Porque ahí dice, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, Pablo? El Evangelio de vuestra salvación. Ya lo oí. ¿Qué sigue? ¿Habiendo qué cosa? Creído el Evangelio. Este es el medio que Dios utiliza. Escuchen, Dios no nos salva a través de canciones bonitas. No es a través de, es que yo escuché una canción evangélica y eso me salvó. Te puede despertar la conciencia, pero no te salva. Tampoco es a través de un milagro. Y tampoco es a través de una experiencia religiosa. Y mucho menos es por hacer rituales de Semana Santa, que ahorita estamos en esa etapa del mundo, ¿no? Donde la mayoría está festejando la Semana Santa. Voy al Via Crucis, ¿verdad? Y yo yendo al Via Crucis, y ahí los crucifican, ¿verdad? Y ellos están ahí y creen que con eso ya se ganaron el cielo. Pero aquí dice el Evangelio, oyendo y creyendo el Evangelio de vuestra salvación. Tampoco es porque no comas carne en estos días. No, es que si no comemos, yo les hablaba, ya ven que yo les dije que ese mundo de Efesios vivía en paganismo, rituales, lo mismo es hoy. No hay una ciudad a la que tú puedas ir y no haya eso. Rituales, paganismo. Si no como carne, hoy no peco. Y luego se nos va la mirada. Las palabras, las intenciones del corazón. Pero según tú y yo no comimos carne. Entonces eso lo dejamos para el mundo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que solamente es a través del Evangelio que somos salvos. Y la pregunta es aquí, yo te voy a hacer una pregunta y voy a tener que aclarar esto. Muchos pueden decir, porque puede ser que alguien aquí escucha la palabra Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Algunos no saben eso. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio se puede decir buenas noticias, en resumen. ¿Pero qué es? De una manera progresiva te puedo decir es esto. El Evangelio es que Dios, estando en su trono, sin necesidad de un mundo, sin necesidad de ti ni de mí, creó un mundo, ¿verdad? Estos hombres pecaron, todos, sin faltar uno. Y este Dios descendió al mundo y añadió carne a él, se hizo un hombre. Este hombre se llama Jesús. Y este hombre vivió una vida perfecta, y solo con letras mayúsculas, perfecta y sin pecado. Jamás pecó, jamás encontró engaño en su boca. Vivió una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y entonces este hombre, Jesús, va a la cruz, lo suspenden en la cruz de tal manera que lo crucifican. Y eso no fue lo peor, los clavos no fue lo peor, sino que hubo 3 horas de tinieblas donde la ira de Dios estaba castigándolo por tus perversiones y por mis perversiones pasadas, presentes y futuras. Cada uno de los pecados estaban siendo cargados en Cristo: el pecado del adulterio, el pecado de la pornografía, el pecado de la pedofilia, el pecado de la borrachera, el pecado de la depravación, cualquiera que tú quieras. Estaba siendo puesto en Cristo. Y en ese momento la ira de Dios se encendió contra Cristo, su justicia lo castigó de tal manera que Cristo gritó y dijo: Padre, por Dios mío, ahí fue donde no le llamó Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús estaba pagando tu deuda y mi deuda en la cruz. Y la perfecta vida de Él que te estaba imputando a tu favor, se estaba poniendo a tu cuenta, para que cuando tú llegues al cielo por la fe, esté blanca, como si nunca hubieras pecado. Y Él estaba siendo castigado. Pero ¿qué crees? Al tercer día, después de que Él muere, que es el día domingo, es el día que nosotros celebramos su resurrección, Él resucita. Y con la resurrección Él demostró una cosa: que Él es Dios salvador y victorioso. Él venció a la muerte, Él venció al pecado y Él venció a Satanás. Les dio jaque mate. Y no solo eso, una vez resucitado es exaltado y se sienta nuevamente en su trono para gobernar a este mundo como siempre lo ha gobernado. Y volverá para juzgar a este mundo.
Y si tú no estás en Cristo, te va a juzgar a ti también. Ese es el Evangelio. Y volverá por su pueblo. Entonces, el libro de los Efesios, al estar unidos a Cristo, ellos vinieron a ser salvos. Pablo les deja algo muy claro a ellos, que Dios utiliza medios para la salvación, y el medio para la salvación es el Evangelio. No hay otro medio. Es la predicación del Evangelio. El Evangelio es esa semilla. Si tú plantas una semilla, la semilla si la riegas, crece, ¿verdad? No es lo mismo el Evangelio. Si tú no plantas esa semilla que es el Evangelio, jamás va a crecer en la persona, jamás va a brotar. Necesitamos eso. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Tú quieres salvación en tu casa? ¿Quieres salvación para tus hijos? ¿Quieres salvación para tu iglesia? Pacto de gracia. ¿Quieres salvación en la colonia? Amén. ¿En tu calle? ¿Qué debemos hacer entonces? Predicar el Evangelio. Predicar y vivir el Evangelio. No podemos quedarnos callados, porque fuimos salvados para un propósito, su gloria, que otros puedan ver su gloria. Entonces, una iglesia sin Evangelio es como un cuerpo sin vida. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Una iglesia que no predica el Evangelio, que no tiene Evangelio, es como si fuera un cuerpo ahí nada más, sin utilidad. Ahora sí, vamos luego dice, para la gloria de Dios, ¿verdad? Dice el 13, vamos a leer la parte B del 13 y el 14. Dice de esta manera. Ahora vamos a ver el último punto, que es la garantía. Es decir, ¿cómo es que Dios asegura esa salvación? Dice así. La garantía es el 13b y 14. Y habiendo creído en Él, en el Evangelio, ¿fuisteis qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ellos respondieron al mensaje, porque dice, creyeron en Él y fueron ¿qué? Sellados. Una vez que tú oyes el Evangelio, una vez que tú respondes al Evangelio, es decir, crees en Él, viene el sello, que es la garantía de Dios, su Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, cuando habla de este sello, en este mundo romano, hablaba de, cuando tú ponías este sello, era de propiedad, autenticidad. De propiedad quiere decir, esto es mío, esto me pertenece. Entonces, de autenticidad, que eso que está ahí es verdadero. Y tercero, de protección, que nadie puede romper ese sello sin la autoridad del dueño. Esto se usaba normalmente en cartas oficiales, en contratos o cuando se compraba mercancía valiosa. Dice que fueron sellados con el Espíritu de la promesa. Fíjate, esto es maravilloso, porque dice el Espíritu de la promesa. Yo voy a ir para allá, ustedes no vayan, estamos en otro versículo. Ezequiel 36, 26, 27. Ustedes conocen este versículo. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Escuchen la promesa. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está la promesa. Por eso se le conoce como el espíritu de la promesa. Juan 14, 16, 17. Jesús hablando de este espíritu de la promesa. Yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros. Ahí está el sello. Mora con vosotros y estará con vosotros. Ahí está el espíritu de la promesa. Ahora se acompañan a 2 Corintios, versículo 1, 21 y 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Ok. Escuchen. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, ya ven otra vez, en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también, ¿qué? Nos ha sellado. ¿Qué más? Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está el mismo, ¿verdad? Es un versículo paralelo. Nos ha sellado y nos has dado las arras del Espíritu. Es decir, iglesia, cuando Dios te pone el sello y vienes a la salvación y tú crees por la fe, solo por la fe en Cristo, vienes a la salvación, lo que te está diciendo Dios es esto: me perteneces, eres mío ahora. Ya no te perteneces, ya no le perteneces al mundo, me perteneces a mí. Entonces la salvación está asegurada. Eso de que se pierde la salvación no puede ser, es imposible.
porque nadie puede romper ese sello. Dios, ese sello es como Dios de una manera legal comprometiéndose con su pueblo, a que Él va a llevarnos hasta el fin de la gloria. Entonces, la Biblia nos enseña que toda la humanidad, escuchen, está marcada espiritualmente. Es en serio, toda la humanidad está marcada. Unos están marcados por Dios, los que ya han venido a la fe. Y escucha, hay otros que están marcados. De hecho, se le conoce en el libro de Apocalipsis como la marca de la bestia, ¿verdad? El sello de la bestia. Este es el sello del Espíritu. Los que tienen el sello de la bestia están identificados con un sistema que es rebelde a Dios. Esos que son apáticos a Dios. Esos que están marcados con un sistema rebelde a Dios. Y este tipo de persona, si no se arrepiente, queda expuesto a las llamas del infierno eterno. Entonces yo te digo a ti, si tú estás aquí nuevamente, si tú de verdad no crees en Cristo hoy, mira, tú no puedes. Tú necesitas decirle a Dios, cámbiame, transfórmame. Yo quiero que tú me selles. Yo quiero que tú me des la fe, que no solo me hagas oír, sino me hagas responder al Evangelio. Yo quiero venir a tus pies. Si tú vienes a Él en fe, serás salvo. Entonces, ¿por qué en fe? Vimos hace rato que no se trata de tus obras. No importa, mira, tú puedes incluso decir, cuando yo ya me esté muriendo, me arrepiento. Bueno, el arrepentimiento es un don. Él te lo tiene que dar. Y te voy a decir una cosa, si estás 5, 4, 3, 2, 1, y estás a punto de expirar, si Él no decidió salvarte, no te va a salvar. Por eso te digo, pídele que te salve hoy. No te eches ese volado. Sol, me arrepiento hoy. Águila, pues cuando me muera. Porque puede llegar la muerte de manera instantánea. Nadie tiene la vida comprada aquí. Nadie. Dormido puedes morirte. No va a haber tiempo para el arrepentimiento. Por eso pídele hoy, Señor, sálvame. Yo ya sé que tú ejecutaste un plan desde antes de la eternidad para traer salvación a la humanidad a través de Cristo. Sálvame. No quiero pertenecer a este sistema. La pregunta que debemos de hacer aquí es, y todos deberíamos de cuestionarnos, ¿verdad? ¿Quién ha puesto su marca sobre nuestra vida? ¿A quién estamos reflejando? ¿Estamos reflejando al sistema del mundo o estamos reflejando a Dios? Pablo añade algo más ahí. Dice el Espíritu Santo, que es las arras. Esta palabra de arras es garantía. Y lo dice de nuestra herencia. No solo habla de un asunto presente, que es la salvación, sino algo también futuro. Porque, ¿verdad que yo les pregunté hace rato qué heredamos cuando estamos en Cristo? Algunos contestaron, la vida eterna, heredamos el cielo, ¿verdad? La comunión con Dios, pero también la gloria futura. Es decir, cuerpos redimidos. Ya no va a haber pecado, ya no vamos a batallar. Va a llegar un punto, por eso dice de nuestra herencia, va a llegar un punto donde estaremos con el Salvador y ya no batallaremos. Esta palabra que se traduce aquí de arrabón, de aras, es una palabra que no es religiosa en sí, se usa para contratos, escucha, comerciales, legales y matrimoniales. Te voy a dar un ejemplo. El matrimonio judío era muy importante, porque lo que hacía el novio es que él daba un anticipo, ¿verdad? Para esa boda o para enganchar a la novia, comprometerse con ella, como tipo de compromiso matrimonial, él daba un anticipo. ¿Y qué pasaba con esta boda? Bueno, con este anticipo, bueno, lo que estaba haciendo es que el novio estaba diciendo que esa boda sí o sí se iba a ejecutar. Y que la novia, ¿qué creen? Ya le pertenecía. Es decir, que esa novia no podía andar como de coqueta, ¿verdad? Con otro, no podía andar mirando para allá, mirando para acá, y como si no tuviera con quien estuviera comprometida. Y le daba la garantía de que ese novio regresaría por ella y se casarían, se consumarían. Bueno, en nuestro ámbito espiritual, el novio, ¿quién creen que es? Cristo. Es Cristo. ¿Y la novia quién es? La iglesia. Bueno, Cristo ya nos selló, por así decirlo. Él ya nos dio el anillo. La novia no puede vivir como si fuera soltera, ¿cierto o no es cierto? O le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos al sistema, al mundo, a Satanás. Nosotros no podemos vivir así, no somos solteros. Ese novio va a regresar por nosotros.
Él no nos dio algo externo. Él no pagó Él pagó con su sangre. Él no dio un anticipo económico. Él dio su sangre. ¿Y saben qué? Nos dio a su Espíritu Santo. Ese es el anticipo que Él nos da. Entonces, la novia no puede vivir como si no hubiera pasado, sino debemos vivir como alguien que ya pertenece a Dios. Y luego dice Pablo les dice al Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia. Es decir, yo les había dicho, cuando el novio daba algo, dice, ya comenzamos, ya es como el anillo de compromiso que te dan hoy, ¿no? no es el matrimonio, es el compromiso al matrimonio, pero se va a ejecutar el matrimonio, ¿verdad? Bueno, Dios ya inició la transacción con nosotros. Él ya dio el anticipo de la gloria futura y es el Espíritu Santo. Entonces, Tito 1:2, yo lo voy a leer. Tito 1, versículo 1 y 2, dice de esta manera: escuchen la inmutabilidad y la garantía de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, escuchen, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió que nos daría la vida eterna. Dios prometió que hay una esperanza, y Él que no miente no va a fallar. Él no va a fallar. Entonces, si tú hoy traes esa duda de tengo miedo de no llegar al final, tengo miedo de no llegar al final, bueno, si Él ya te dio las arras, Él no va a romper el contrato. Él no lo va a romper. Él ya selló a su iglesia. Entonces, no hay lugar aquí para una fe insegura. No podemos vivir así. Que si hoy sí voy al cielo, mañana no. Te voy a decir por qué. Porque tenemos una tendencia muy fea. ¿Que sabes cuál es? El cochino legalismo que vive dentro de nosotros. Cuando tu vida va bien, espiritualmente, lees, oras continuamente, te apartas del pecado, te guardas para Dios, amas. No, sientes que vas al cielo sí o sí. Pero cuando caes, ¿qué crees que te pasa? No soy digno. Y aquí estás así, no cantas, no adoras, como si tú tuvieras que hacer algo para volverte a ganar esa seguridad. Pero la seguridad no radica en cuán bien te portes. Tampoco radica tu seguridad de la salvación en tus capacidades y en tu santidad, en la promesa de Dios. Él lo prometió y Él te va a guardar hasta el final, a pesar de tu debilidad. Ahora, esto no quiere decir que, pues bueno, pues no pasa nada si no peco. No, porque entonces te estarías justificando y estarías usando la gracia de Dios como justificación para tu pecado. Entonces, Cristo es superior a toda iglesia. Él está por encima de nuestros miedos, de nuestras sensibilidades. Fíjate cómo dice en el mismo libro de Efesios, ahí en el mismo capítulo 1, 21. Fíjate lo que les va a decir Pablo ahí mismo a los Efesios. 1:21, ahí adelante. Está hablando de Jesús. Y Él está, dice, sobre todo, ¿qué? Principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, también en el venidero. Cristo está por encima de todo. No podemos vivir, yo te decía, no podemos vivir como una iglesia insegura. Nosotros no necesitamos ningún rito, amuletos, magia, horóscopos, rituales de Semana Santa. Nada de eso. Nosotros solamente necesitamos confiar en su promesa. Y es todo. Creerla por la fe. Entonces, no necesitamos, yo te decía, amuletos. Necesitamos el sello del Espíritu Santo. No estamos a la deriva. Nosotros ya estamos garantizados para la gloria eterna en Cristo. Y luego fíjate algo que dice aquí Pablo: hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué significa esto? Bueno, primero explicamos qué es la redención. La redención es la compra de un esclavo. Es cuando alguien estaba esclavo de un sistema, de algo. En el mundo espiritual, en el ámbito espiritual podríamos decir, tú eres un esclavo del pecado, eres esclavo de Satanás, viene Cristo, te compra para él. En el mundo normal, era cuando una persona iba y compraba un esclavo y lo liberaba de ese dueño y ahora era de él. Esa es una redención, una compra. Entonces, ¿en dónde ocurrió esa redención? Efesios 1:7, ahí atrás, ¿ven lo que dice? Efesios 1:7, unos versículos atrás. Ahí es donde, porque dice hasta la redención, dice, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención. Por su sangre, ¿verdad? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
Somos un cuerpo que ya fue comprado por Cristo mediante la sangre que fue derramada en la cruz. Yo te lo expliqué hace un momento el Evangelio. Ya somos su herencia. Y escucha esto. Yo dije ahorita que la herencia se puede traducir como yo obtuve la herencia o yo soy su herencia. Fíjate lo que dice Hebreos. Él es el heredero. Escucha. Él es el heredero. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escucha. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Algo maravilloso que está haciendo Pablo aquí es una obra trinitaria. Fíjate, versículo 4, elegidos. Versículo 7, redimidos por el Hijo. Bueno, elegidos por el Padre, luego redimidos por el Hijo en el 7, y en el versículo 13, sellados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo comprometidos en la salvación de su pueblo. Entonces, es en Cristo en que somos escogidos, es en Cristo en quien recibimos la herencia, en Él estamos esperando y en Él somos sellados. Y estamos entrando a la parte final. Dice aquí, para alabanza, dice Pablo, para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto de alabanza para su gloria? Yo te decía que ese era un reconocimiento público, una exaltación visible. Declarar, escucha, el valor, el peso, la grandeza, la majestad o las virtudes de algo digno. Voy a volver a repetir. Alabanza implicaría declarar el valor, el peso, la majestad, la grandeza o las virtudes de alguien. Su gloria. ¿Qué significa esto de su gloria, hermano? Lo voy a resumir en una frase. La suma de sus atributos. Esa es su gloria. Su gloria es, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es santo, Él es justo, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios preexistente, Él es un Dios autoexistente, Él es un Dios inmutable, Él es un Dios sabio, todos sus atributos, la suma de sus atributos son su gloria. Eso es. Para que nosotros, dice, para alabanza, nosotros reconozcamos públicamente, escucha, y en lo secreto, su gloria. La pregunta es esta que nosotros podríamos hacer, y yo quiero que tú te la plantees, siendo honestos, cuando estás solo, cuando el ojo humano no te está viendo. Sea sincero contigo mismo. Seamos sinceros. Tú y yo reflejamos el carácter de Dios en la soledad. Ahí en esos momentos donde nadie te ve. O eres donde nos permitimos pecar, porque no me están viendo. Porque aquí dice que es un reconocimiento de su gloria. Nosotros no hacemos alabanza. Nosotros somos, existimos para su alabanza. Donde quiera que tú te estés, haya público o no haya público. Y fíjate cómo Pablo lo deja muy claro. Repite esta frase 3 veces. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Efesios 1:14, para la alabanza de su gloria. ¿Creen que es importante? No por algo Pablo dijo, pues lo voy a poner nada más de oquis, lo voy a repetir. Es importante. Nuestra vida toda tiene un propósito, la gloria de Dios. En lo oculto, cuando me ven y cuando no me ven. En el trabajo y en la iglesia. En el hogar y en la sociedad. En todos lados. Nosotros cuando trabajamos, aun cuando nos casamos, es para la alabanza de su gloria. Si tú vives soltero, escucha, si tú vives soltero, eres para la alabanza de su gloria. Vives soltero, es que yo no estoy casado, predicador. Vives soltero, para la alabanza de su gloria. Si vivimos, es para la alabanza de su gloria. Y si morimos, para la alabanza de su gloria. Hermanos, hermanas, que ese último día que nosotros tengamos que estar en el ataúd, no se tenga que decir, ¿cómo lo hago, hermanos? Se murió porque andaba de canijo y ¿qué crees? Pasó esto y esto y esto y esto y mira dónde lo llevó su pecado. Terminó muerto y se entera a la iglesia, ¿no? ¿Y tú crees que no sería triste?
Por eso yo digo, te vean o no te vean, procuremos vivir para su alabanza. Si caes, arrepiéntete, pídele perdón. Dice la Escritura, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? ¿Y para qué más? Para limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros hagamos debemos de procurar hacerlo para la alabanza de su gloria. Y ahora la pregunta aquí es, vamos a entrar a algunas aplicaciones. ¿Cómo vive alguien que ha sido salvado? Ya hice algunos comentarios de manera aplicación, ahora voy a ser un poquito más práctico y aquí van algunas. El versículo 11 nos enseña que nosotros descansamos en su soberanía de Dios. Él ya decretó la salvación, Él la va a ejecutar. Es decir, no podemos estar viviendo ansiosos como si todo dependiera de nosotros, con una ansiedad constante, con la necesidad de querer controlar todo. A veces queremos controlar a los hijos, a bibliazos los queremos convertir, al esposo, no hace las cosas, ¡ay! Eso no pasa normalmente, a veces. A la esposa, sujétate, como si todo dependiera de nosotros. Mira, si es una oveja, si es un redimido, Dios va a ejecutar, Dios va a obrar. No, porque luego caemos en esa frustración cuando algo no funciona. Entonces, debemos de hacer esto, orar con confianza, no con desesperación. Debemos descansar en que Él ya comenzó esa obra en esa persona y Él la va a ir perfeccionando. Porque Él es el que pone en nosotros el querer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Saben qué significa por su buena voluntad? Porque se deleita en eso. Él se deleita en santificarnos. 2. Debemos reordenar el propósito de nuestras vidas para la alabanza de su gloria. Trabajamos, tomamos decisiones, que todo apunte a la gloria de Dios. Es decir, evaluemos. Vete con esto: tu trabajo, tus relaciones, el uso de tu tiempo. Oye, y esto lo menciono mucho porque es donde más se ve nuestra vida, y es verdad, las redes sociales. Reevalúate. ¿Eso que yo pongo, eso que yo hago, refleja la gloria de Dios o me refleja a mí? No preguntes, ¿esto me es permitido? No preguntes esto, mejor preguntemos esto: ¿esto muestra que Dios es valioso? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Y 3, centralidad del Evangelio en nuestra vida. Dice, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación. Te voy a hacer una pregunta: ¿confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros o en lo que yo siento y hago por Él? Yo te decía hace rato, a veces caemos en este tipo de legalismo, donde un domingo no sientes la presencia de Dios en la alabanza o en la predicación. No sentí que conecté hoy. Pero es que no se trata de sentir. ¿Sabes por qué? Porque Cristo sigue siendo suficiente. Mi salvación sigue siendo firme. Yo debo de confiar en esa palabra que se predicó. 2. ¿Seguimos viviendo el Evangelio o descanso en mi conducta y en mi santidad? Es decir, como hoy tuve una buena semana espiritual, pues yo me siento bien firme. Pero cuando fallo, ¿sabes qué hago? Me alejo, me castigo o me dejo de congregar. O hasta dejo de orar. ¿Sabes por qué? Porque tu seguridad descansa en ti, no en salvación, no en Cristo. Y último punto: la seguridad que produce gratitud y amor a Dios. Fuiste sellados, dice, arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo. Nosotros ya fuimos sellados, es decir, no podemos vivir, escuchen, en ninguno de estos dos extremos. Uno es el miedo y el otro es el libertinaje. No podemos vivir todo el día temiendo de que si pasó esto en mi vida, caí, le falté respeto a mi esposo, fui áspero con mi esposa, etc. No, a lo mejor yo no soy salvo. Pero tampoco puedo vivir en el libertinaje, hacer lo que yo quiero y como yo quiero. Porque cuando tú eres sellado, el hecho de saber y comprender que ya Cristo dio su vida por ti, te selló y que no te vas a perder, eso debe producir, escucha, amor a Dios, gratitud sincera, reverencia y respeto. El respeto a Dios. ¿En dónde? Donde quiera que estés. No nomás aquí en la congregación, donde quiera que estemos. Es un temor santo y una vida apartada del pecado. Y quiero terminar con esto. La pregunta hoy no es esta iglesia, no es si venimos a la iglesia hoy. La pregunta es: ¿estamos en Cristo?
Recuerda que en Cristo, tan solo en este pasaje se menciona 3 veces. No es, vine a la iglesia donde me congregué, no es eso, es, estoy en Cristo realmente, porque al final yo te digo una cosa, al final no va a haber personas confundidas. Tú vas a partir a la eternidad, sí o sí, yo también. Y en ese lugar habrá un pueblo que le pertenece a Dios y otro que lo rechazó. Es lo único que te puedo decir. Entonces, en última instancia, nosotros podemos decir que no estamos tratando de salir del pecado. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos como esos mineros que estaban ahí. Nosotros no estamos tratando de escapar. Nosotros ya se diseñó un plan para nosotros. Nosotros solo estamos esperando que Dios que nos rescate. Él es el que nos rescata, Él es el que nos santifica y Él es el que nos llevará hasta la gloria futura. Nosotros tenemos una responsabilidad, ¿sabes cuál es? Leer la Biblia, orar, congregarme, comunión con los santos y buscar apartarme del pecado. Pero Él es el que produce en nosotros. ¿Amén? Amén. Vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que traiga salvación, Señor, a aquellos que estén en este lugar, que seguro los hay, Señor, que aún son rebeldes a ti. Perdónale sus faltas, Padre. Sé con ellos. Rescátalos como a esos mineros, sácalos de ese hoyo de las profundidades del pecado y de las mismas llamas del infierno a las cuales están expuestos. Señor, y a nosotros los que ya nos has sellado, te pedimos que nos ayudes para poder reflejar tu gloria, que podamos ser como esa moneda, Señor, que circula en este mundo, donde quiera que estemos, Señor, podamos reflejar tu grandeza, tus virtudes, tus perfecciones, tu carácter, Señor. Ayúdanos, porque todos y cada uno de los que estamos aquí te necesitamos, Padre. No podemos si tú no lo haces. Confiamos pues en la promesa que tú nos diste, que es el Espíritu Santo, el cual producirá en nosotros sus frutos, porque dice la Escritura, los frutos del Espíritu Santo, no de nosotros. Produce pues en nosotros esos frutos, como el amor, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todos, Señor, y cada uno de ellos. Nos ponemos en tus manos y nos arrojamos a los brazos de tu gracia, esperando, Señor, que tú obres en esta predicación, que no solo traiga salvación, sino que lo más importante, que tú seas exaltado, que todo sea para la alabanza de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús.